Esta es la Bolt Lincoln y a ella le podríamos decir esa famosa frase de "contigo empezó todo". La Lincoln fue la primera bicicleta creada por Bolt cuando la marca se presentó en 2015. Por aquel entonces era una firma de nicho, una pequeña empresa que, aún así, logró una sonada repercusión internacional gracias a la creación de un cuadro de mountain bike que ocultaba por completo el amortiguador en su interior. El resto de la historia ya la sabéis. En 2019 Scott compró Bolt y en 2020 se lanzó la Scott Spark con amortiguador integrado en el interior del cuadro. Pero lejos de comprar la marca para aprovechar sus patentes y hacerla desaparecer, Scott ha hecho todo lo contrario con Bolt. Le ha dado más recursos para que puedan seguir creciendo, desarrollando su sello y diseñando nuevos modelos. Ahí está el ejemplo de la impresionante Bolt Unplugged de enduro que probamos hace unas semanas. Scott no solo apoya a Bolt en su crecimiento, también abre las puertas a sinergias con Syncros para multiplicar el nivel de integración de sus bicicletas. Esta que veis es uno de los modelos de la segunda generación de Bolt Lincoln. Es una bicicleta mucho más polivalente que la Bolt Unplugged, que es una máquina de enduro puro, y por ello un modelo que puede llegar a muchos más usuarios. La familia Bolt Lincoln ha crecido y ahora está formada por tres modelos. Una versión de 135 mm de recorrido trasero, la Bolt Lincoln 135, y otra de 150 mm de recorrido trasero, la Bolt Lincoln 150, que forman la base de su gama. Pero cuentan con una tercera versión aún más potente, la Bolt Lincoln LT, que hemos probado y que, básicamente, es la Bolt Lincoln 150 equipada con una horquilla de 160 mm de recorrido, para hacerla aún más capaz en terreno complicado. El cuadro de todas las versiones de la Bolt Lincoln es el mismo. El único que cambia entre la versión 135 y 150 es el sistema de violetas usado para que dé más o menos recorrido. La Bolt Lincoln es solo para ruedas de 29 pulgadas. Si tenéis en mente la configuración del amortiguador integrado de la Spark, Genius o Lumen, recordaréis que en ese amortiguador se sitúa en posición vertical dentro del cuadro. Eso era así en la primera Bolt Lincoln, pero ha cambiado por completo en esta segunda versión. Como en la Bolt Unplugged, la Bolt Lincoln sitúa el amortiguador en posición horizontal, una posición que permite bajar aún más el centro de gravedad de la bicicleta, hasta un nivel que parece imposible de mejorar. Aparentemente es más complicado de lograr, especialmente en sus bicis que tienen bastante recorrido trasero. Pero si algo es Bolt es diseño y tecnología, y la integración es limpísima y muy bien ejecutada. A la vista tenéis las imágenes. Poner el amortiguador en esa posición tiene muchísimas ventajas. La primera es de sobra conocida, con el amortiguador completamente aislado de los elementos externos. Aunque en bicis de carácter Gravity, eso puede tener una vertiente negativa en forma de sobrecalentamiento de amortiguador en uso muy exigente. Sería algo lógico, pero también hay otro punto positivo de ese diseño que ayuda a liberar estrés del amortiguador. Es que en este diseño el amortiguador no juega ningún papel estructural en el cuadro y es más complicado que sufra fuerzas de torsión, las que influyen de forma más negativa en el correcto funcionamiento del amortiguador. Así que podríamos decir que una cosa por la otra. Otra ventaja adicional del diseño es que permite tener un tubo de sillín recto, y eso significa que se pueden usar tijas telescópicas de largo recorrido, de 200 milímetros, sin problemas. Uno de los aspectos más llamativos es un sistema de ajustar el SAC y para ver de forma externa la cantidad de recorrido usado. Si visteis nuestro test del Unplugged ya lo conoceréis. Es un indicador magnético externo en la zona de la caja de pedalier que nos marca lo que se comprime de suspensión. Es muy cómodo y útil. Todo un inventazo que permite ver el SAC de forma externa o saber si hemos hecho tope en algún momento. La forma en que se accede al amortiguador trasero es diferente a los modelos de Scott. Es a través de una tapa, pero en la Bolt Lincoln esta tapa es mucho más grande y ocupa una mayor parte del tubo diagonal. Eso tiene una doble función. Por un lado, la de protector del cuadro, justo en una de las zonas más expuestas a las piedras que saltan de la rueda delantera. Por otra, lograr un amplio espacio para acceder al interior del cuadro. No solo para realizar los ajustes de amortiguador, sino también para poder extraer su kit Save the Day, un kit de herramientas y recambios con todo lo que necesitas para salir a la montaña guardado en el interior del cuadro. Al abrir la tapa se esconde el amortiguador. Tenemos acceso a una multiherramienta Syncros que va fijada de forma magnética y gracias a un tirador podemos extraer el Save the Day Kit con todo lo que podemos necesitar para una salida. Mini bomba, cámara, desmontables, todo ello en una funda que lo protege
y que es fácil de extraer y colocar en el interior del cuadro. Si no quieres peso extra en la bicicleta, lo puedes quitar fácilmente y rodar sin él sin ningún problema. En cuanto al sistema de apertura y cierre de la tapa, es diferente tanto a las Scott como a la propia Bolt Unplugged. En este caso es simplemente una ruleta dentada con rosca. Un sistema simple, menos cómodo y rápido de usar que otros que hemos visto en Scott o Bolt, pero muy seguro. Todo el cuadro es de carbono y no un carbono cualquiera, es el carbono HMX de Scott. Tiene cables integrados por la dirección y gracias al uso de manillares Syncros la integración es total. Los cables pasan del triángulo principal al basculante de forma externa. Viendo la extremada limpieza visual de la Bolt Linking, ese paso de cables externo llama especialmente la atención. No hay ningún problema, pero haberlos logrado ocultar por completo de la vista hubiese sido la guinda al pastel de la integración de la que presume esta bici. El basculante tiene un diseño extremadamente compacto y bajo, y usa zapatilla de cambios Ramu DH. En cuanto al peso, el cuadro de la Bolt Linking 150 LT pesa 3.499 gramos con el kit de herramientas incluido, lo que deja el peso total sin él en unos 2.900 gramos. Podemos montar un portaavidón en su posición habitual en el triángulo delantero. Cuando escuchéis hablar de la importancia de lograr un centro de gravedad bajo, recordad que es prácticamente imposible poner el amortiguador y todo el sistema de violetas en una posición más baja de lo que tiene esta Bolt Linking. Uno de los cambios más grandes de la nueva Bolt Linking respecto a su primera versión es el paso de un sistema de suspensión tipo 4-bar a uno de pivote virtual. No contentos con lograr meter el amortiguador en posición horizontal dentro del cuadro, en Bolt han sido capaces de desarrollar el sistema de violetas más compacto y pequeño que vas a encontrar en un sistema de suspensión de pivote virtual. Lo han bautizado como ISP-VP. Estos sistemas de suspensión se caracterizan por una mayor independencia entre las fuerzas del pedaleo y la frenada y el funcionamiento de la suspensión. Aunque son algo más complejos, sus cualidades dinámicas suelen compensar, especialmente en bicis donde el peso no es una prioridad absoluta. Con la llegada de Scott también ha recibido la tecnología NUD de sus amortiguadores. Eso supone que la Bolt Linking cuenta con un mando de 3 posiciones en el manillar, aunque en este caso es el mando Track Lock, que solo actúa sobre la suspensión trasera y no sobre la horquilla. Por ello, su activación es más suave que el mando de una Scott Spark, por ejemplo, al no tener que mover también el cable de la horquilla. Con la tecnología NUD tenemos 3 posiciones de funcionamiento, una con la suspensión totalmente abierta, otra con un bloqueo y una posición intermedia que han denominado traction y que, al contrario de lo que sucede en la mayoría de modos intermedios de las suspensiones, aquí no solo actúa cambiando la configuración de ajuste de compresión a baja velocidad para que la suspensión sea más firme a pedalear, también reduce el recorrido de la suspensión disponible, haciendo que la bicicleta se mantenga en una posición más alta gracias a la reducción del volumen de la cámara de aire, modificando también el SAC. Y atentos a esos cambios porque son más útiles más allá de las subidas, como veremos después. Por lo que se refiere a la geometría, una de las cosas más llamativas es que la geometría del modelo de 135 de recorrido y el de 150 son extremadamente parecidas. No hay grandes cambios entre ellas, así que podemos tener una bici trail o una casi enduro ligera con una geometría muy similar. Y en Bolt aún les ha dado tiempo a añadir un sistema para modificar la geometría con un flip chip que ofrece un ajuste de 6,3 milímetros a la altura del pedalier, y lo han combinado con un sistema de ajuste del ángulo de dirección como el que tiene la Spark y que permite modificarlo en más o menos 1 grado. Hay tallas S, M, L y XL. Por nuestras manos pasó el modelo más singular de la gama Bolt Linking, la Bolt Linking LT, que parte de un cuadro con 150 milímetros de recorrido trasero y le suma una horquilla de 160 milímetros de recorrido para crear el montaje más Gravity de toda la gama Bolt Linking. La horquilla es la nueva RockShox Lyric Ultimate con el cartucho Charger 3 y el amortiguador es el RockShox Nude 5 RLC 3, creado a medida para Bolt y adaptando la tecnología Nude de 3 posiciones que ha desarrollado Scott. Tenemos frenos Shimano XT de 4 pistones y unos potentes neumáticos Maxxis Minion de HF en 2,5, con ruedas DT Swiss XM 1850 de 30 mm de ancho interno. Ya veis, los elementos clave están enfocados a brillar bajando.
El grupo S de RAM GX y el XS, y el componente más llamativo es sin duda el manillar integrado de carbono Syncros Ixon IC, que en nuestra talla era de 15 milímetros de elevación. Un dato importante es que gracias al tubo de sillín tan recto, la tija era de 200 milímetros de recorrido y usando medida de 34,9 de diámetro, cada día más popular. El precio de este montaje es de 9.299 euros. Viendo los niveles de diseño y tecnología de Bolt, ya habréis imaginado que esta no es una marca orientada a la gama media o a buscar la mejor relación precio-componentes. De hecho, todas las Bolt son de carbono y su gama de montajes se reduce a 2 versiones del modelo Linking 135 y 2 versiones del modelo de 150, además de esta Linking LT. Puedes tener una Bolt Linking 135 Pro por 6.999 euros, que es el modelo más económico de la gama 2023. El modelo Linking 135 Ultimate se queda en 9.699 euros, mientras que la gama Linking 150, el montaje Pro, cuesta 7.999 y el Ultimate 12.499 euros. También tienes el kit de cuadro, amortiguador, tija y manillar integrado por 5.499 euros. Algo que vale la pena destacar y que ya veréis en las imágenes es el cuidado estético de todos los modelos, con una elección de colores y componentes que encajan a la perfección. No puedes esperar menos de una marca como Bolt, que apunta muy alto en todos los aspectos. Nuestro modelo test, el más orientado a bajar, es una edición que podríamos considerar especial dentro del carácter de la Bolt Linking. Con ese plus de recorrido y componentes elegidos, podríamos estar ante una enduro ligera. Empezando por el principio, lo primero que hicimos con ella es afrontar una larga subida. Ahí queda patente que la rigidez del cuadro es muy buena y que el sistema de 3 posiciones encaja muy bien con la Bolt Linking. La suspensión trasera es bastante activa con el pedaleo a pesar de ser un sistema de pivote virtual, así que la posición de bloqueo total es perfecta para pistas y zonas de asfalto. Y con la posición traction rodaremos la mayor parte del tiempo sin grandes molestias de la suspensión trasera. Obviamente no es una máquina escaladora, ni por peso, ni sobre todo en este montaje por los neumáticos escogidos. La posición es correcta teniendo en cuenta su enfoque Gravity, pero desde un punto de vista de pedaleo no es la mejor. En tramos de ascensión muy inclinados hay que controlar mucho la postura del cuerpo para controlar la bicicleta. Pero si esos aspectos son primordiales para vosotros, lo mejor es tirar hacia el modelo de la Linking 135, con un equipamiento más rutero, menos peso y neumáticos más rodadores. Bajando es donde la Bolt Linking LT está en su terreno. Ahí sí que la posición es ideal, centrada y con control sobre la rueda delantera muy bueno. Nuestro modelo no es especialmente ligero en la barrera de los 14,5 kilos, pero la distribución del peso no puede ser mejor. Es el mejor ejemplo de la importancia de colocar el peso bajo y centrado. Eso se traduce en una sensación de agilidad mayor que la que su peso te podría hacer intuir. Tanto que, a pesar de su geometría y peso, la Bolt Linking LT se siente bastante ágil en bajadas a baja velocidad. Algo sorprendente y un punto en el que las bicis se van volviendo más y más exigentes en su conducción cuanto más recorrido y peso tiene. Eso hace que sea una muy buena bicicleta para bajadas lentas, de esas de mover la bici con nuestro cuerpo, colocarla a la entrada de cada curva o moverla sin apenas ayuda de la velocidad. Además, el bajo stand-over del cuadro facilita mucho cualquier movimiento sobre la bicicleta. Parece que el tubo superior no exista. Justo a alta velocidad, aunque es estable, se percibe algo de movimiento y requiere un poco más de atención que otros modelos similares, aunque nada especialmente malo. La sorpresa nos la llevamos con el modo traction de la suspensión, el punto intermedio teóricamente pensado para las subidas, pues es muy útil en los senderos lisos en los que no necesitamos todo el recorrido de la suspensión. La bicicleta permanece más firme y es menos propensa a hundirse en apoyos fuertes, dando la sensación de mantener mejor la velocidad. Un plus a ese mando Tracklock. Bolt es una marca que va camino de ser una firma de culto. La llegada de Scott le ha sentado sensacional para seguir evolucionando sus ideas y conceptos únicos. La Bolt Linking tiene una versión muy polivalente con 135 mm de recorrido y esta LT es una opción casi endurera. Su estética es única y será argumento de compra suficiente para muchos. Aquellos que puedan pagar su precio tendrán una bicicleta que se mueve mucho más fácilmente de lo que sus cifras podrían hacer pensar. Con una suspensión activa, con lo bueno y malo que ello tiene, y el mando Tracklock que le da una conducción muy distinta a la competencia.
y ahora al alcance de muchos más países, como España. Si buscas una bici Gravity con la que poder hacer rutas de forma decente y que no se parezca a nada de lo que tienes a tu alrededor, esta Linking es una de las mejores opciones.